Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a la elaboración de una nueva edición de las jornadas sociosanitarias. Para mí, como decana de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, pues es enormemente placentero realizar esta inauguración y sobre todo este año, porque pensábamos que no íbamos a poder organizar estas jornadas ya tradicionales, jornadas sociosanitarias que se realizan pues con ocasión de la festividad del patrón de la facultad, pero bueno, pues al final se han podido hacer. Todo este tema de pandemia nos ha abierto otras posibilidades que no conocíamos o que no tratábamos y se han realizado. La verdad es que ha sido pues por el empuje de todos, a los que yo agradezco muchísimo, sobre todo de la profesora Tamara Velasco, que dijo, sí, vamos a por ello, vamos a organizar las jornadas. Y según venía, pues me estaba acordando de que, bueno, pues es que hace un año que también tuvimos ocasión de realizar estas jornadas sociosanitarias, pero que estábamos en una situación, la verdad, bastante comprometida, porque tal cual ya aparecían todos estos síntomas de pandemia, digamos, y no teníamos pues una orden de que no se pudieran hacer, pero había una alerta sanitaria por nuestra parte de que esto estaba ya bastante difícil y que podía desarrollarse un tema complicado, y como luego ha sido. Y bueno, pues la verdad es que un año después pues han cumplido todos los vaticinios, pero sí que hemos podido hacer estas jornadas. Bien, me acompañan en la mesa el profesor Jacinto Gómez, que bueno, pues hasta ahora es vicedecano de grado, va a pasar a vicedecano de salud, de práctica clínica, instituciones sanitarias. Hay que aprendérselo. Y pero todavía es vicedecano de grados, y la profesora Marilu González, que es la vicedecana de estudiantes. Yo les voy a ceder la palabra, pues si ellos pues, quieren hacer un comentario. Pues nada, buenos días a todos. Como decía la señora decana, daros las gracias a todos los alumnos por seguir teniendo esta iniciativa en organizar este tipo de jornadas, que como decía ya, pues viene siendo tradicional pues desde hace más de 6 o 7 años, y que este año, pues también, este año tan difícil y tan complicado, pues también habéis querido organizarlas, ¿no? Sí es verdad que el ser estudiante y que os preocupen estos temas, pues todavía tiene mucho más mérito. Y por lo tanto, como vicedecano de grados todavía y como profesor de esta facultad, pues sinceramente me siento orgulloso de todos vosotros, ¿no? Sí tenéis que tener siempre en cuenta que estas profesiones que elegiste ya hace pues 3 o 4 años la mayoría, o tanto enfermería, fisioterapia como podología, pues se deben de centrar en la atención a las personas, la atención a los pacientes, pero esta atención no se debe de realizar solo con el mayor conocimiento, que eso es lo que queremos daros desde aquí, y de la mejor forma posible, sino que se debe de establecer también con humanismo, con humanización, pues todas esas acciones que venimos realizando. Por lo tanto, vuelvo a daros las gracias. Espero que en vuestro futuro profesional os acordéis siempre y que tengáis presente estas jornadas, y que este día o este inicio de estas jornadas no sea solo el inicio, sino que sea una continuación en vuestra futura vida profesional. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, profesor González. Bueno, pues yo lo primero, dar las gracias a todos los que venís, los que estáis en casa escuchando, el que se haya podido celebrar estas jornadas. Por un lado, pues creo que están llenas sobre todo la al otro lado del pijama, está llena de sentimiento. Durante 7 años se lleva celebrando, realmente pone los pelos de punta de lo que realmente son nuestras profesiones y realmente pues a lo que os vais a dedicar. Es algo entrañable y precioso que desde los propios estudiantes, junto con profesores que toman podríamos decir, el timón, sean capaces de llevar a cabo estas jornadas. Entonces, daros las gracias por ese interés.
Lo más bonito de esto es que paséis el relevo a las siguientes generaciones y que estos alumnos que a lo mejor de primero, alguno que está escuchando, pues tome ese relevo y que siempre se puedan hacer y cada vez mejores, ¿no? Eso sería una cosa. Y luego dar las gracias a todos aquellos que han colaborado en los distintos talleres, llevándonos pues un poquito de su experiencia, y el trasladároslo a vosotros, pues yo creo que eso también es muy gratificante, de una manera totalmente altruista, de una manera que realmente lo que quieren es haceros ver lo que es su trabajo diario. Pues yo creo que eso es súper interesante, o sea, que entre todos aunemos en un sentido. Con esto, bueno, pues daros las gracias otra vez y me siento muy orgullosa de esta facultad y de nuestros estudiantes y los profesores. Pues comentar que este año vamos un poquito más reducidos en cuanto a talleres, porque algunos eran difíciles el poderlo realizar en esta edición, pero es un poquito, que llevamos aquí talleres mañana y tarde, un montón de ellos. Casi todos, bueno, algunos han sido presenciales, se ha podido dar el taller presencial con una reducción de aforo, evidentemente, y muchos pues han pasado a este formato online que nos está dando pues las posibilidades de seguir con nuestra actividad. Quiero pues indicar que con respecto y en este sentido pues dar las gracias a la asociación Corre la Voz y decir que este año pues no hemos podido correr con ellos. El profesor Enrique Varela, que está aquí, que es el que siempre se encarga de organizar todos los eventos deportivos, pues este año se ha quedado sin la carrera. Bueno, pues la premura y la imposibilidad de organización de esta carrera que podíamos, bueno, pues haber hecho online, quizás a lo largo de todavía lo que nos queda de curso podemos hacer alguna cosa, pero en principio pues este año no vamos sin carrera, pero que sepa la asociación Corre la Voz que al año que viene correremos. Y bueno, pues decir, ya digo que son un montón de talleres que yo creo que pueden pues cumplir con todas las posibilidades en cuanto a distintas actividades que queráis realizar. Mi agradecimiento a todos los profesionales que están colaborando en la realización de estos talleres, que sin ellos, pues evidentemente no podríamos realizar esta jornada de universidad y servicio, a todos los profesores que también colaboran en esta edición y que imparten asimismo talleres, a todo el personal de administración y servicios, y aquí pues voy a decir que mi agradecimiento pues a Víctor, a María José, a Yolanda, a Vicente, porque les hemos dado mucho más trabajo de lo que es habitual con la edición de estas jornadas, y nuestro agradecimiento a ellos. Y un recuerdo a María, que este año pues no está ya, con nosotros porque está en otra facultad, pero que bueno, que nos acordamos de ella en esta edición y que la echamos de menos. Y por supuesto que nuestro agradecimiento a Oliver Martínez, que bueno, pues dirige nuestra biblioteca, una persona súper dinámica y hace que la biblioteca sea súper dinámica y muy atractiva para vosotros. Y no puedo terminar sin volver a darles las gracias a la profesora Velasco, porque ya digo que nos mete en estas situaciones que por supuesto estamos encantados y que sin ella pues yo creo que no habríamos podido el estar aquí. Bien, pues solo me queda, y para no extenderme más, dar por inauguradas estas jornadas en nombre del rector magnífico de esta universidad, y bueno, pues ya empezamos. Le cedo la palabra a la profesora Velasco, que nos va a ir comentando por los distintos aspectos de esta jornada. Muchísimas gracias, Carmen. Buenos días a todos. Bueno, lo primero, que sin el apoyo institucional no se podría realizar, por supuesto, y sin la colaboración, tanto a nivel del profesorado, administración, como señalas, y todos los ponentes que de forma desinteresada cada año cuando les hacemos esta llamada vienen, ¿no?, a poder participar tanto a nivel de las conferencias como de los talleres.
En el cartel están las asociaciones que participan, muchísimas, como podéis saber y como conocéis. En la página que tenemos en la facultad podéis ver todas las actividades que vamos a realizar desde, como decimos, estas conferencias que se van a poder retransmitir en streaming, por tanto se van a poder seguir de forma online y de forma en directo desde cualquier punto del mundo, no solamente a nivel de España. Y los talleres, también comentar que se grabarán aquellos que son con este formato mixto o virtual, para que posteriormente también aquellos que estén interesados los puedan realizar. Con respecto a la jornada del otro lado del pijama, también señalar que se realizará en streaming, por tanto también se va a poder seguir de forma en directo virtual y también se grabarán, por tanto se podrán también visualizar posteriormente. Información más específica de cara a los estudiantes, que muchos todavía tenéis las dudas de cómo van a funcionar estas jornadas. Tenéis que haber recibido todos un correo en el cual se os señalaba fundamentalmente en aquellos talleres que os habéis apuntado el formato, ¿no? Este año tenemos 3 formatos: presencial, mixto o solo online, en el que por aforo y por el COVID pues bueno, hemos tenido que adaptarnos. Pero todos tenéis que estar dados de alta en este campus virtual en una pestañita que pone seminarios de trabajo, en el que accedemos a estas jornadas sociosanitarias. En ellas pues tenemos distintos apartados. En el apartado general, de hecho, hay un vídeo tutorial sobre cómo van a funcionar, por si acaso tampoco lo habéis visto, os emplazo a que lo hagáis. Un foro de dudas para poder ir resolviendo todas las que vayan surgiendo y, como digo, distintas pestañas en función de la actividad. Estamos en las jornadas del 4 de marzo, talleres de mañana, pues ahí pincharíamos, y con respecto a aquellos talleres que sean de formato mixto y que os haya tocado de forma virtual, pues simplemente cuando sea la hora accederéis a ese Collaborate y pues participaréis en él. Importante, en cada una de las actividades posteriormente tenéis que realizar una actividad, es decir, pone una evaluación taller de cada una de las jornadas para poder tener ese certificado. En las jornadas de por la tarde, con respecto a los talleres, lo mismo, tendréis que acceder en el taller que os hayáis apuntado a la hora, igual a partir de las 2:30, poder acceder y realizarlo, y posteriormente esa evaluación. La diferencia del taller de TIC en Salud, que como sabéis es a través de la plataforma de Zoom. Y a nivel de las conferencias que vamos a tener hoy, la primera con Ángela, que ya la veo por ahí, de humanización, que no le voy a quitar mucho tiempo para que empecemos. Igual accederíamos a través de esta plataforma, que los que estéis ya viendo la inauguración va a ser igual, o sea, es a través de este enlace, y una evaluación posterior para poder tener este certificado. Y con respecto a las jornadas del 5, del otro lado del pijama, aquí también tenéis el acceso directo a esa jornada. Como sabéis, todos los asistentes serán virtuales, no tendremos asistentes presenciales, que era otra de las dudas que teníais por el aforo. Simplemente con los organizadores, con los estudiantes de cuarto que han hecho posible estas jornadas, pues ya lo cubrimos. Y tenemos una encuesta de satisfacción para mejorar de cara a futuras ediciones, y la evaluación, que es obligatoria para ese certificado, de cara también a todos aquellos que queráis tener el crédito. Nada más, yo creo que cualquier duda, como tenemos ese foro, lo podéis seguir consultando. Algo que sí que os recomiendo, que aprovechéis muchísimo estos días. Nuestro objetivo fundamentalmente es ir mucho más allá de lo que es la docencia convencional de las aulas, el inculcar valores, no solamente desde el punto de vista profesional, que consideramos que son claves. Especialmente se ha visto este año de pandemia la importancia de la humanización y, sobre todo, como digo, a nivel de esos valores, de la solidaridad, de la empatía, de algo que tenemos que tener todos los profesionales sanitarios como una marca, ¿no?, de nuestra entidad, que siempre digo, sin humanidad no hay compasión. Eso es otro de los valores clave, de esa aproximación al sufrimiento y poder saber ayudar a esas personas en ese acompañamiento, sobre todo, ¿no?, en este proceso tan difícil de muertes que se han vivido en soledad. Y todo ello lo vamos también a poder trabajar con distintas habilidades, como decimos, que no son esas habilidades no visibles, no técnicas, que son casi más importantes que ese conocimiento científico que efectivamente estáis adquiriendo en cada una de las titulaciones que a través de la facultad se os proporciona. Por tanto, simplemente, de nuevo agradecer a todos los ponentes fundamentalmente la posibilidad de que hagamos posible estas jornadas, a Carmen, como decíamos, porque apueste siempre para que lo llevemos a cabo, y a los estudiantes de cuarto, sobre todo, por hacer realidad y que sigamos con ese legado de estas jornadas del otro lado del pijama. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Velasco. Bien, antes de dar por finalizada esta mesa de inauguración, recordar que esta tarde, sobre todo para los alumnos de cuarto, que es el de salidas profesionales, que yo creo que es muy interesante el estar en esta jornada, que
tenemos siempre la idea solo del hospital y hay otras posibilidades de desarrollar la profesión, con lo cual pues os espero en esta tarde, en estas jornadas. Y únicamente deciros que, bueno, pues, que hacemos estos talleres por y para vosotros, así que disfrutad y nada más, levantamos esta mesa. Gracias. Bueno, continuamos con la conferencia de humanización de la asistencia sanitaria a cargo de la doctora Ángela Alonso, ¿qué decir de ella? Amiga del proyecto UCI, intensivista en el Hospital de Fuenlabrada y, vamos, es que una apasionada del mundo de la humanización y creo que la mejor persona que os puede transmitir la importancia, como vuelvo a repetir, en esta época, especialmente después de estas situaciones que hemos vivido en la pandemia, de cómo se debe de tratar y abordar a los pacientes, familias y también no olvidarnos de los profesionales en la atención sanitaria. Así que, Ángela, cuando quieras. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con vosotros. Como ha dicho Taira, soy médico, soy intensivista, trabajo en una unidad de cuidados intensivos. Me dedico a esto desde hace 30 años, o sea, no echéis cuentas, mejor. Y realmente el tema del que vamos a hablar hoy, ya tuve el placer de estar el año pasado también con la promoción anterior hablando de este tema, y yo creo que en este año que ha pasado, han pasado muchísimas cosas que ponen en valor y ponen en relieve mis palabras del año pasado, que son de las que llevo hablando ya muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido durante este año, este es el culpable, este virus tan conocido, esto ha generado unos cambios tremendos en nuestra sociedad. Estos son datos de ayer mismo en la plataforma de la Johns Hopkins, que es un mapa de la afectación del coronavirus en el planeta. Estos son los datos registrados. Como os podéis imaginar, estos de ayer por la tarde, estos datos infravaloran lo que realmente está pasando, ¿no? Tenemos ahí casi 115 millones de afectados en todo el planeta, con más de 2,5 millones de muertos. Como digo, estos son datos cuantificados y esto lo conocemos todos. Y no solamente es estos datos crudos lo que ha generado la pandemia, sino que ha generado un cambio radical en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de dar la atención sanitaria, la asistencia sanitaria, y cosas que antes le dábamos un valor secundario o no le dábamos valor, se ha puesto de manifiesto la importancia que tienen. Solo damos importancia muchas veces, desgraciadamente, a aquellas cosas que perdemos y cuando las echamos en falta nos damos cuenta de lo importantes que son. Y en esto va a versar la charla que vamos a tener ahora, ¿no? La importancia de lo que podemos perder y lo importante que es en nuestro trabajo, cosas más allá de lo científico, de lo técnico, ¿no? ¿Qué es lo que da valor a nuestra profesión? Yo doy una charla similar a los residentes de primer año de mi hospital y siempre empiezo con varias preguntas. Esto me gustaría que fuese un poco interactivo. También este año ha cambiado la forma de relacionarnos en esta charla, ¿no? O sea, a mí me gusta que las cosas... Yo ando siempre pululando, pregunto a la gente, hago que la gente participe y ahora pues me tengo que quedar sentadita y tengo que hablar con una cámara y con los poquitos que estáis aquí, pero... el objetivo de esta charla fundamentalmente va a ser que reflexionemos todos, que reflexionemos juntos de qué es lo que queremos de nuestra profesión sanitaria, qué queremos ser y cómo queremos ser. Entonces, esta charla, yo siempre a los residentes de primer año de mi hospital les hago estas preguntas. En vez de poner enfermería, podología, fisioterapia, pongo medicina, ¿no? Y esta es mi pregunta. ¿Por qué has estudiado enfermería? Me vais a permitir que me refiera a enfermería porque sois los predominantes, ¿no? en estas jornadas. ¿Alguien quiere decir algo? Al otro lado de la cámara sé que no podéis participar, pero los que estáis aquí, ¿queréis decir algo?
¿Por qué habéis estudiado enfermería? ¿Por qué habéis empezado esta carrera? ¿Nadie dice nada? Es difícil. Pero no, yo creo que es algo, o sea, algo os ha motivado a hacer esto, ¿no? Cuidar a los demás. El trato con la gente. Cuando yo hago esta pregunta, afortunadamente, la mayoría de los que me contestan dicen cosas similares, ¿no? Hay alguno que todavía desbarra, afortunadamente cada vez menos, que dice que, bueno, pues que porque le gusta la investigación o porque le gusta cómo funciona el cuerpo humano o porque quiere ganar dinero. Estos afortunadamente son muy pocos y se han desencantado ya desde el principio porque aquí no se gana dinero. Lo que realmente nos debe mover a estudiar esto es una vocación de ayuda a los demás. Todos los conocimientos que estamos adquiriendo durante estos años de carrera y que vamos a seguir adquiriendo durante toda la vida, porque vamos a tener que seguir estudiando toda la vida, no son para nosotros, no son para enriquecernos nosotros, son para ponernos a disposición de los demás. Todo lo que aprendemos es para ayudar a otros. Ese es el motivo por el que deberíamos estar estudiando este tipo de carreras, ¿no? ¿Qué es para ti ser un buen enfermero o una buena enfermera, un buen fisioterapeuta? Durante estos años habéis hecho prácticas, ¿no? En el hospital, habéis visto cómo trabajan. Todavía no. No habéis hecho prácticas ni en centros de salud ni en el hospital, todavía no. Yo esta pregunta siempre me la he hecho desde pequeña. ¿Qué es para mí ser un buen médico? Un buen médico, muchas veces tenemos esa imagen del el que sabe muchísimo, el que tiene todas las respuestas a todas las preguntas, el que hace unos diagnósticos brillantes, el que pone unos tratamientos impecables. Y todo eso está muy bien, es verdad. Pero con los años te das cuenta de que el buen médico no solamente es eso. Eso es muy poco. El buen médico, el buen enfermero, es aquel que pone a sus pacientes en primer lugar y que le importa más no la enfermedad, sino la persona que hay detrás. Porque no somos enfermedades. La enfermedad es un accidente en nuestra vida. Nuestra vida es mucho más que una enfermedad. Y cuando vemos la globalidad del paciente, de esa persona, entendemos muchas cosas y a veces no podemos curar, no podemos sanar las enfermedades, no podemos devolverles a su vida previa, pero sí les podemos ayudar. Y eso es lo que debe ser lo bueno para nosotros, no quedarnos en la técnica, no quedarnos en lo científico, sino ir más allá, el ocuparse de la persona, ayudarla. Y por último, ¿qué esperáis de vuestra vida profesional? A mí esto, cuando hago esta pregunta a los residentes, me hace muchísima gracia las respuestas. ¿Qué esperáis de esto? ¿Una vida cómoda? ¿Un horario de 8 a 3? ¿Y a casa? ¿Y a seguir con tu vida? ¿Qué esperáis? ¿Qué queréis de vuestra vida profesional? El que quiera tener un horario de 8 a 3, que se dedique a otra cosa. Puedes realizarte de cara al público, puedes ayudar a la gente, puedes estar atendiendo a otras personas sin ser sanitario, y lo puedes hacer perfectamente. Cuando te dedicas a una profesión sanitaria, forma parte de tu vida. O sea, esto no tiene un horario. Vais a tener que dedicar gran parte, sacrificar entre comillas, porque si esto se hace con gusto no es un sacrificio, vais a tener que sacrificar mucho de vuestro tiempo, mucha de vuestra vida, mucha dedicación a esto. Vais a tener que dejar de lado muchas cosas, porque esto no acaba nunca. Nunca se acaba de estudiar, nunca se acaba uno de preparar bien. Y esto es muy sacrificado. Si no estáis dispuestos, esto no es como un ultimátum, pero me gustaría que se reflexionara sobre todas estas edades. Tenemos una idea muchas veces idealizada de lo que es la atención sanitaria, vemos las películas, las series, y todo eso, bueno, tiene un poquito de realidad, pero muy poca. Esto es otra cosa distinta. Cuando estéis en hospitales o en centros de salud, veréis cómo las cosas son distintas, no son como las pintan en las películas.
Y ese romanticismo o esa cosa tan atractiva de lo que vemos en el cine o en las series no tiene nada que ver o muy poco que ver con la realidad. Y eso es lo que muchas veces frustra a la gente, porque tienen unas expectativas, unos ideales que son diferentes a lo que luego van a ver. Hay que saber muy bien a lo que nos enfrentamos. No podemos ir a ciegas en una cosa como esta. Y yo se lo digo a los residentes, yo lo digo a vosotros, sois muy jóvenes. Y si no sabéis a los que os enfrentáis, si no estáis dispuestos a dar esos pasos, más vale que os dediquéis a otra cosa. Estáis a tiempo de cambiar y de hacer cualquier otra cosa. Tenéis potencial, tenéis edad, tenéis fuerza, tenéis ganas. Y esto es una profesión, todas estas profesiones sanitarias son muy sacrificadas y os vais a encontrar con mucha frustración a lo largo de vuestra vida. Hay que saber sobrellevarla y hay que saber sobreponerse, pero eso tiene que tener una base muy fuerte, muy profunda, unas raíces muy agarradas de saber qué es lo que queremos y por qué lo estamos haciendo. Vale. Exacto, eso es fundamental. Es lo que os decía antes, o sea, nosotros no estamos para llenarnos el saco de cosas que nos enriquezcan solamente a nosotros, o sea, el estudio, todo nos enriquece, pero realmente todo eso que hacemos tiene un objetivo, que es ayudar a otros, ¿no? Hacer la vida de otros un poquito mejor. Lo que os vais a encontrar cuando empecéis a hacer ya vuestra labor asistencial, cuando os dediquéis ya, hayáis terminado vuestra carrera y empecéis a trabajar, os vais a encontrar este escenario. La sanidad actualmente, el mundo sanitario, no es sencillo, está muy tecnificado, está muy fragmentado, por supuesto masificado, con un papeleo y una burocracia muchas veces absurda, pero que está ahí, que nos entorpece hacer nuestra labor y ver lo que tenemos que ver. Está muy despersonalizado. Muchas veces, ya lo veréis, los pacientes no tienen nombres y apellidos, son un número, son unos datos, son unas historias que no tienen nada que ver con su persona, con su entidad humana, ¿no? Vamos todo el día corriendo, nos falta tiempo, tenemos muchísima carga asistencial y esto genera una desmotivación muy importante en los profesionales y una frustración muy alta también, porque no alcanzamos esos objetivos, esos ideales que teníamos nosotros puestos ahí, ¿no? Y además nos enfrentamos a una sociedad que niega el sufrimiento y niega la muerte. Se piensan que hoy por hoy podemos conseguirlo todo. Y esta pandemia yo creo que nos ha puesto las cosas muy claritas. La muerte está ahí, la muerte nos puede llegar a todos, la enfermedad nos puede llegar a todos, no discrimina y el conocimiento científico no ha llegado en hora y en momento a poder frenarla. Todo esto nos ha arrasado. Y esto es lo que yo creo que a la sociedad la ha puesto un poquito, la ha orientado un poco, le ha puesto la brújula un poquito orientada, porque se han dado cuenta de que esto existe, que la sociedad del bienestar se va con un plumazo cuando llega un virus como este y nos destroza todo, ¿no? Y en este escenario, ¿dónde queda la vocación? La vocación es una palabra muy bonita que viene del latín, vocatio vocationis, que significa llamada. O sea, la vocación es una llamada. Hay algo que nos ha tenido que llamar a ejercer estas profesiones. Y en todo este contexto, esa vocación muchas veces desaparece o queda difuminada. Y tenemos que rescatarla todos los días, tenemos que buscar ese punto de anclaje que nos ha hecho estudiar esto y que nos ha hecho dedicarnos a estas profesiones que son las más bonitas del mundo. Tenemos que recuperarlo para poder afrontar todo esto y ser capaces de ir adelante. Mi ámbito, como os decía, son los cuidados intensivos, que es un poco el paradigma de la deshumanización actualmente. Es un mundo altamente tecnificado, en el que es muy fácil que los pacientes, los seres humanos, desaparezcan de un plumazo, se cosifiquen, sean un número, unos datos, un problema a resolver,
en el que somos muchas las disciplinas que trabajamos juntos, y eso hace también que el trabajo pueda ser un poquito difícil, porque requiere una comunicación eficaz, una comunicación clara para que podamos sacar el objetivo adelante, que es el de restablecer la salud de los pacientes más graves. Las relaciones muchas veces no son fáciles porque el ambiente es un ambiente de muchísimo estrés, de muchísima tensión, y es donde mayor tasa de desgaste profesional, de burnout, se produce. Y en esta pandemia todo esto se ha multiplicado por 1000. En las unidades de cuidados intensivos, aunque esto no sale en las noticias, seguimos al 200% y llevamos un año al 200 o al 500%. Hemos tenido que multiplicar nuestro trabajo, hemos tenido que multiplicar nuestros esfuerzos, nuestro todo, y las tasas ahora mismo de desgaste profesional, de gente que quiere abandonar la profesión, son altísimas. Y esto nos tiene que hacer reflexionar, porque nosotros somos las herramientas que tiene el sistema para poder atender y cuidar a los demás. Y si no se nos cuida a nosotros, ese trabajo es imposible. Y de eso vamos a hablar también un poquito después. Y este mundo de los cuidados intensivos se puede trasladar a cualquier ámbito. Esto que estamos viendo, en mayor o menor grado, está pasando en primaria, está pasando en especialidades médicas, está pasando en pediatría, en cirugía, es decir, todo esto se puede trasladar a otros ámbitos. Y en todo esto, ¿dónde queda el paciente? Enterrado debajo de esa técnica, enterrado debajo de esos datos, enterrado debajo de esa despersonalización. Ahí debajo hay un paciente. Aunque no lo veis, no sé si se ven los piececitos aquí. Pues debajo de todo eso es un poquito exagerado, pero bueno, que os hagáis una idea, que a veces esto es así. Y no solamente los pacientes. El paciente no es un ser aislado en el mundo. Todas las personas somos seres sociales. Y tenemos una familia, tenemos un amigo, tenemos unas relaciones. ¿Y qué es de ellas? Ellos también sufren. Y nosotros, como os decía, sufrimos también muchísimo. Estamos muchas veces muy desatendidos y muy pocas veces se preocupan de nosotros. Y tenemos que buscarnos las vueltas para poder salir de las situaciones sin ningún tipo de ayuda. Entonces, estas 3 patas del banco, estos 3 elementos, los pacientes, los familiares y los profesionales, somos los seres humanos que formamos la sanidad. La sanidad no son los hospitales, ni las camas, ni los aparatos. La sanidad somos los seres humanos, somos los que conformamos la sanidad. Y somos a los que nos tenemos que dirigir. Otro momento de reflexión que me gustaría, esto también siempre me gusta que sea muy interactivo, porque esta es la pregunta. ¿Qué pensáis que siente un paciente cuando ingresa en el hospital o cuando está enfermo? ¿Qué pensáis? Cosas que se os surjan. ¿Miedo? ¿Incertidumbre? ¿Soledad? ¿Más ahora? ¿Impotencia? ¿Habéis estado alguna vez ingresado en un hospital? Pero que por cosas no importantes, pero esto cuando encima hay una enfermedad grave detrás, pues se multiplica por 1000 y ahora con la pandemia no os podéis imaginar lo que esto ha supuesto. Esto no lo digo yo, ni nosotros, esto lo dicen los pacientes. ¿Qué es lo que sufren? Miedo, incertidumbre, muy bien, angustia, una angustia terrible, una soledad tremenda, vulnerabilidad, no se sienten comprendidos, no se sienten escuchados, muy aislados, incomunicados muchas veces, muy dependientes, han perdido su autonomía, necesitan de otros para poder hacer las cosas hasta más simples, ¿no? Como ir al baño o poder comer. Se sienten muchas veces abandonados, con una gran desconfianza, que esto mata todas las relaciones, mata todo el trabajo que estemos haciendo, lo mata la desconfianza. Pérdida de dignidad, falta de intimidad y una pérdida de identidad. No saben quiénes son. Todo esto lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. Voy a poner ahora unos vídeos muy cortitos que, me gustaría... por supuesto, dolor, pero dolor no solamente físico, dolor espiritual, dolor psicológico, sufrimiento psicológico, todo eso lo sienten, ¿no? Ángela, desde casa dicen varias palabras, la mayoría están ahí descritas, pero aporta Noemi la palabra indefensión, que me parece muy, muy interesante también. Sí, están indefensos.
Y todas, a mí, cuando oigo estas cosas, me hacen reflexionar muchísimo. O sea, yo como profesional sanitario, ¿tengo que permitir esto? ¿Tengo que permitir que sientan estas cosas, que sientan indefensión, que sientan abandono, que se sientan perdidos, que tengan desconfianza, que sufran? ¿Tengo que permitir eso? Emotional wounds, except for one special nurse. Every time he came in to look after me, he would lean close to my face and put his hand on my shoulder. And I could see through the slits in my eyes the outline of him, and he would call me by name. And then he would tell me what he was going to be doing that day. And then he did something that not one other person did for the 3 weeks that I was on life support. He talked to me like a human being. He would talk about everyday things as he went about cleaning my wounds, cleaning my body, you know, washing me, changing my clothes, checking my IV lines. He would talk about things like what kind of a day it was outside, or who would come to visit me while I was asleep. He talked about common everyday things. And it didn't take him a moment longer than it might have taken otherwise. People are so afraid that if you make a human connection with the patient, that it's going to take too much time. It took him no extra time. And yet, 20 years later, it was 20 years ago that I had a multi-trauma accident that nearly killed me and kept me in hospitals for 17 years. But I remember him, and every time I speak, I tell the story of this nurse, this wonderful man, and how much his touch that didn't hurt, that wasn't efficient, how much that meant to me, how much telling me what the weather was like outside, or telling me a little anecdote about something that was on the news, anything like that reminded me that I was more than a broken body. And I will never forget him. And it's 20 years. And I still feel the gratitude of that more deeply than I can express to you. Ya veis que este vídeo siempre me emociona porque realmente te das cuenta de lo poquito que hay que hacer para cambiar la vida de la gente. Y lo veréis. O sea, muchas veces estamos haciendo nuestro trabajo y lo hacemos perfecto y lo hacemos muy bien, pero podíamos estar vistiendo una muñeca y no a un ser humano. O sea, es como si no estuviera allí. Y no se nos tiene que olvidar nunca que lo que tenemos en nuestras manos son personas, son seres humanos exactamente igual que nosotros. Y que lo que basta con detalles como estos, tan sencillos, que no interrumpen nuestro trabajo, para darle valor a esa persona y hacerle sentir atendido, cuidado, querido. Son cosas súper sencillas. Y ya lo veréis como, o sea, la diferencia es tremenda. Ella lo dice, y como ella lo dicen todos, ¿no? Siempre hay esa persona que les ha marcado, y no porque haga mejor las cosas, lo que os decía antes, no porque sea más científico, porque sea el más perfecto, no, simplemente porque le atiende como persona, no como un problema o como un objeto, ¿no? Espera, que pasamos la siguiente. Este es muy corto. Yo siempre hablo de la dignidad. Yo perdí mi dignidad, claro, yo no tenía dignidad, no tenía instrumentos para que mi dignidad estaba en manos de los otros, de los enfermeros, los auxiliares, los médicos, mi familia, los visitantes, los que estaban por allí, eran los que socialmente nos tendríamos que educar para eso, para estos momentos en que el individuo no puede por sí mismo hacer nada. También la dignidad, yo en ese momento se la di al que tenía enfrente, a los que tenía enfrente. Y bueno, ellos hicieron algunos muy bien, otros regular y otros no saben lo que es la dignidad. La dignidad no nos la puede quitar nadie, la dignidad va con nosotros. Pero es verdad que en estas situaciones muchas veces pensamos que la perdemos, porque no se nos trata como se nos tiene que tratar. Lo ha explicado perfectamente Raquel, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos la vida de las personas, de otras personas en nuestras manos.
Y esto es la regla de oro. O sea, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, o no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Pues eso era lo que oía yo, ¿no? Aquella discoteca infernal detrás de mi espalda, pi, gong, tal. Bueno, me salvaron la vida, ¿no? Pero cada vez que alguien entraba, lo que hacía, en lugar de mirarme a los ojos, era quedarse hipnotizado delante de aquellas máquinas infernales. Eso es, ¿no? Eso es. Y hay que mirar las máquinas, evidentemente, para eso están. Y nos ayudan muchísimo. Pero no cuesta nada mirarle al paciente y decirle, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada, es que no pierdes un segundo, ¿no? Cuando una persona ingresa en el hospital o está enfermo, esto supone una fractura en su vida. Hay un antes y un después, su vida se interrumpe, pierde su vida familiar, pierde su vida social, su trabajo se interrumpe, si está estudiando sus estudios, todos sus planes quedan aplazados, la diversión, los viajes, es decir, toda la vida de una persona se detiene. Pero no solamente la de esta persona, como os decía antes, no está sola, tiene amigos, tiene una familia, tiene un entorno social en el que está integrada, que también sufre. Y esta familia, hablo de familia, entenderlo en términos generales, pero realmente todos tenemos familia, son los seres más cercanos que nos quieren, con los que convivimos. Esta familia, su vida también se detiene y se interrumpe, porque están en torno a una puerta de una habitación, de una UCI, de una urgencia, y ahí están, pasan las horas y tienen esa misma sensación de dolor, de frustración. ¿Cuántos pacientes nos dicen a nosotros, hable con mi mujer porque lo debe estar pasando fatal? Cuando el que lo está pasando realmente mal es él, pero es así, es decir, el sentimiento es el mismo. Cuando tú quieres a una persona y esa persona sufre, te gustaría tener tú el sufrimiento que no lo tuviera ella. Pues eso es lo que vive la familia, ¿no? Y esta familia está ahí y forma parte del paciente, no podemos separarlos y también es nuestra labor atenderles. Vivía en un mundo perfecto. Pero cuando menos te lo esperas, la vida te pone a prueba. ¿Sí? Nadie está preparado para hacer la visita. Cuando alguien de tu familia tiene un accidente o tiene una enfermedad y pasa a estar ingresado, esto puede pasar en cualquier momento, o sea, un accidente de tráfico no estamos ninguno, o cualquier tipo de trauma, no estamos ninguno libres de ello, nos puede pasar a todos en cualquier momento. Esto interrumpe, por supuesto, tu vida, interrumpe la de todo, tu familia, y es algo inesperado y algo tan chocante, tan complicado que no sabes muchas veces cómo digerirlo, ¿no? Y de repente tu rol cambia. Ya no eres la madre, ya no eres el padre, ya no eres la hermana, ya no eres el marido, la mujer, el hijo. Ahora eres la visita. ¿En qué momento he dejado de ser madre, hija, padre, hermano, mujer, marido, para ser visita? Pensarlo, ¿no? Porque un familiar en el hospital siente exactamente lo mismo. Vamos a ir un poquito más rápido, pero si os dais cuenta, siente miedo, siente lo mismo, incertidumbre, angustia, soledad, vulnerabilidad, incomprensión, aislamiento, incomunicación, dependencia, abandono, desconfianza. También pierden su dignidad, no tienen intimidad. Exactamente lo mismo. No se pueden creer qué es lo que está pasando. ¿Cómo puede estar pasando esto, ¿no? Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque también tenemos que atender a las familias, también tenemos que ayudarle. Cuando un paciente está muy malo, nuestros interlocutores habitualmente no son los pacientes, que deberían también, sino que son las familias. Y ese papel que adquieren en ese momento de ser responsables muchas veces de las tomas de decisiones,
nos tendrían que poner en esa situación de entenderlo, ¿no? O sea, entenderles y ayudarles en ese punto, ¿no? Y en todo, porque realmente no podemos, como os decía, separar al paciente de su familia, no debemos separarles, ¿no? Calculo que en un par de horas nos volvieron a llamar para avisarnos que lo tenían que entubar. Entonces, pues bueno, yo mi interés era entrar también para explicarle, sobre todo a nuestro hijo, decirle que era lo mejor, que iba a sufrir menos y darle transmitirle esa tranquilidad, ¿no? Que creo que era necesaria antes que lo durmieran, que además nos iba a enterar, explicarle un poco cómo iba a ser la técnica y así hacerle sentir más tranquilo. Entonces, cuando entré, lo primero que me dijo es que se había sentido morir, que no lo dejara más solo. Uf, es que se remueven cosas. Eso fue tal cual. Entonces, bueno, o sea, dije que bueno, así fueron las cosas y bueno, siguen el procedimiento. Y en ese momento, una enfermera, sensiblemente también emocionada, me pidió disculpas. Me pidió disculpas de haberme hecho marchar, porque vio la angustia y el sufrimiento y el miedo de que se iba a morir. Y yo se lo agradecí. Basta con que hagamos un pequeño ejercicio de ponernos en su lugar, en el lugar del paciente y en el lugar de la familia, ¿no? Y esa sensibilidad que demostró esa enfermera en ese momento, ¿no? Es la que tenemos que tener todos y tenemos que entender. O sea, muchas veces entramos en las habitaciones o entramos y hacemos salir a la familia porque vamos a hacer cosas que pensamos que la familia no tiene que ver o que no tiene que escuchar o que no tiene... Y es absurdo, ¿no? Porque además pensad que antes o después cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros familiares, como dice Albert Joubel, puede estar en esa situación. O sea, esto no es más que una cuestión de tiempo. En cualquier momento vamos a vivir esa experiencia. Entonces tenemos que estar también preparados para bueno, pues hacer esa traslación y muchas veces hasta que no estás en el otro lado no te das cuenta de las deficiencias, ¿no? Del sistema y cómo funcionan las cosas y de las cosas que se pueden hacer mejor. Y esa es responsabilidad nuestra de cada día. Y nosotros como sanitarios, esta es otra pregunta que también nos deberemos hacer. ¿Qué sentimos como profesionales de la sanidad, ¿no? ¿Qué sentimos? Pues, si os paráis a pensar, muchas veces sentimos exactamente lo mismo. Sentimos el miedo ante situaciones desconocidas o ante bueno, pues momentos en los que no sabemos cómo van a ser las cosas, ¿no? Tenemos mucha incertidumbre también en el cuerpo, mucha angustia, mucha soledad. Muchas veces estamos muy solos y ya lo veréis. Qué difícil es eso, nos sentimos muy vulnerables, muy poco atendidos, muy incomprendidos, frustrados muchas veces, con mucha incomunicación. Es muy difícil que alguien te escuche, ¿eh? Nos tragamos muchas cosas solos, muy cansados, con muchísimo estrés encima, muy desmotivados. La pérdida de empatía no solamente la sienten los familiares, los pacientes, también la sentimos nosotros, nos deprimimos, tenemos una sobrecarga laboral tremenda y todo esto nos duele hasta físicamente a veces, ¿no? Y como os decía, son estas tres patas del banco las que tenemos que ver. Esta es un fragmento de una película, como habéis visto, ni una palabra, ¿no? Basta con las miradas. Una película que os recomiendo que veáis, no la habéis visto, que se llama Hipócrates, una película francesa que trata sobre, bueno, pues la experiencia en un hospital de un estudiante de medicina que ha terminado la carrera y está haciendo como las prácticas antes de hacer la especialidad, ¿no? Y es, bueno, pues una experiencia de frustración tremenda, ¿no? Entre lo que realmente has estudiado, lo que quieres hacer y cómo es la realidad, cómo se pasa por encima de en este fragmento especialmente, cómo se pasa por encima de las voluntades de los pacientes, ¿no? Sin tenerles en cuenta y se actúa de una forma
Y toda esa frustración se refleja en esa mirada, ¿no? En esa mirada de no entender nada y de no quiero hacer esto el resto de mi vida. Y muchas veces, ¿qué tenemos los profesionales? Pues lo que nos ofrecen es esto, un kit de reducción de estrés, que se trata de que te des golpes en la cabeza hasta que se te pase o te desmayes, ¿no? Es decir, no tenemos recursos, nadie nos ofrece ayuda ni herramientas para salir de este pozo en el que estamos muchas veces metidos, ¿no? Y entonces, en todo este contexto que os he pintado, que esta es la realidad, ¿no? No penséis que me la he inventado, esta es la realidad. Surge esta palabra. ¿Creéis que es necesario humanizar todo esto? ¿Lo pensáis? ¿Pensáis que podemos cambiar las cosas? ¿Que debemos cambiar las cosas? Porque realmente cuando miras el mundo sanitario ahora mismo, ves esto, ves humanos, pero no ves humanidad. Y la humanidad debería ser intrínseca al ser humano, y no es así, no es así. Porque la humanidad debe impregnar nuestras acciones y no lo está haciendo. Esta es una definición de un italiano, de Angelo Brusco, que dice que humanizar consiste en utilizar la técnica para luchar contra las adversidades de la vida, impregnándola de los valores y actitudes genuinamente humanos, de acuerdo con nuestra dignidad, con la dignidad humana. Es decir, no, la humanización, la humanidad, no es incompatible con la técnica. Afortunadamente, durante todos estos años, sobre todo en los últimos 20 años, el avance científico y técnico ha sido tremebundo y esto nos ha ayudado a sacar adelante a muchísimos pacientes. O sea, la técnica es nuestra aliada, pero la técnica no nos debe hacer perder lo que es intrínseco a nosotros y lo que ha motivado nuestra vocación, lo que ha motivado nuestra profesión, que es la ayuda a los demás y una ayuda de humano a humano, de seres humanos que ayudan a otros seres humanos. Y esto lo que nos tiene que llevar es a poner en el foco, en el centro de nuestra atención a lo realmente importante, que son las personas, que son los pacientes, las familias y nosotros. No difuminar ese foco, ¿no? Y esto supone un cambio muy importante en el que debemos pasar de ver enfermedades a ver personas enfermas. Y eso supone muchas veces una reconversión, como San Pablo cuando se cayó del caballo, pues algo parecido, ¿no? Es decir, para algunos ha sido como un golpe en la cabeza y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho durante todos estos años? ¿Quiero seguir trabajando así o quiero cambiar las cosas? Porque esto no es lo que yo quería, esto no es lo que me movió a mí a estudiar enfermería, medicina. Este tiempo es lo que dice esta frase, ¿no? El peligro es que todo este tiempo siga siendo absorbido por la enfermedad y no quede nada para la persona que sufre. Y a veces tenemos que aprender a mirar las cosas de una manera diferente, desde una perspectiva distinta. Porque si seguimos viéndolo todo desde la misma perspectiva, muchas veces nos perdemos cosas. Si miramos esta radiografía es absolutamente normal, pero si la miramos desde otro punto, vemos algo que nos había pasado desapercibido. Entonces tenemos que tener esa mirada curiosa, esa mirada de cambio constructivo, de cambio positivo y darle la vuelta a las cosas. Porque si seguimos haciendo las mismas cosas de siempre, siempre obtendremos los mismos resultados y son unos resultados que no nos gustan, que no queremos, con lo cual tenemos que aprender a cambiar. Habrá 1000 razones, os darán 1000 razones toda la vida para que no cambiemos. A mí hay una que siempre me ha puesto patas arriba. Siempre que me han dicho esto me han dado unas ganas tremendas de hacer lo contrario. Que cuando pregunto esto, ¿por qué lo hacemos así? Me dice, porque siempre se ha hecho así. Entonces esa es una respuesta que no tendréis que aceptar nunca. O sea, eso no. Cuando oigáis eso, pensad que eso tiene que cambiar. Porque el motivo que generó eso probablemente es algo obsoleto, absurdo, antiguo y que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces siempre oiréis muchísimas razones y frente a vuestras propuestas siempre aparecerán propuestas contrarias que os querrán tirar por la borda todo vuestro trabajo, ¿no? Y habrá gente que a pesar de que les expliques lo positivo del cambio, no quieran aceptarlo, sigan en sus 13 y sigan con su forma obsoleta y absurda de trabajar, ¿no? Y esto, bueno, pues se ha visto en las organizaciones, que lo que realmente hace que las cosas no cambien, primero es la resistencia de los
propios profesionales, de los propios trabajadores que no quieren cambiar, quieren que todo siga igual porque es mucho más cómodo. Ya me lo sé, sigo por este camino, no tengo por qué hacer las cosas de una forma diferente porque eso me supone un esfuerzo. Y muchas veces tampoco las organizaciones nos favorecen los cambios porque es un riesgo de que las cosas puedan salir bien o puedan salir mal. Luego hay otros factores, otros obstáculos que impiden que todo esto suceda, pero fundamentalmente, si os dais cuenta, lo que impide el cambio en las organizaciones son las personas. Somos nosotros los que no queremos cambiar. Y tenéis que tener en cuenta que el cambio siempre empieza por uno. No puedes pretender que los demás cambien si tú no cambias y sigues haciendo las mismas cosas. Y somos responsables del cambio, porque esto es como la piedra que se tira en el lago o en el río, que genera unas ondas expansivas y esas ondas son contagiosas. Y la gente, si ve que las cosas se hacen de una manera diferente y una forma que te satisface, además, que te genera alegría, que te genera ilusión por tu trabajo, eso es contagioso en un tanto por ciento altísimo. Y todos somos responsables, todos tenemos esa parcelita de responsabilidad. No pensemos que todo cae en los demás y que yo me sumo, si me apetece o no me apetece. No, tenemos que sentirnos motores del cambio. Y si uno de nosotros falta, ese puzzle nunca estará completo. También tenemos que ser conscientes que el cambio no es algo puntual, no es una cosa que suceda en un momento y ya está, sino que el cambio es un proceso. O sea, tengo que tener una idea y tengo que llevarla adelante muchas veces frente a muchas cosas y a veces esa idea hay que irla modificando y eso es un proceso, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que todos los cambios tenemos que asumir riesgos, pero algunos riesgos son inasumibles, o sea, no nos podemos tirar a una piscina vacía, tenemos que saber con qué contamos y no tampoco pecar de optimismo, es decir, que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, o por lo menos no en ese momento, ¿no? Y no basta con una idea brillante. Podemos tener una idea brillante, pero si no trabajamos en equipo, si no contamos con personas que sacrifiquen parte de su tiempo o su vida en hacer esos cambios con nosotros, porque es importantísimo el trabajo en equipo, porque si no seríamos unos locos perdidos que desgraciadamente no podríamos llevar nada a cabo. Si no existe ese equipo, nada va a salir adelante. Y esto es muy importante. No debemos trabajar solos, sino ilusionar a los demás, ¿no? Cuando el modelo sanitario ahora mismo es como una máquina de despersonalización, ¿no? O sea, la gente entra en el hospital o entra en el sistema de salud, tiene su personalidad, su historia, su vida, su tal, y pasa a ser todos pacientes iguales, pum, 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 ¿no? Entonces, al final, esa despersonalización hace que no hagamos un cuidado como debemos hacerlo, un cuidado serio, sino un cuidado en serie, ¿no? Esto es un poco lo que tenemos que por esta cámara deberían salir las mismas personas, con un problema, que es un problema de salud, pero son ellos mismos, no son todos iguales. Durante estos años de carrera habéis tenido que aprender muchísimas cosas, cosas que son muy importantes y que hay que aprender y que hay que estudiar. Eso es así. Tenemos que aprender muchos conocimientos, muchas competencias, muchas habilidades que son las que nos van a permitir ayudar a los demás. Pero solamente técnicas. ¿O podemos aprender otras cosas? ¿Nos están enseñando otras cosas? Como competencias emocionales, competencias de relación, éticas, espirituales, culturales. ¿Nos están enseñando eso? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo durante la carrera os podéis imaginar la cantidad de cosas que tuve que estudiar igual que vosotros. Cosas que después te dedicas a un campo determinado y esas cosas no las vuelves a necesitar en tu vida. O sea, yo me aprendí la clasificación de las glomerulonefritis, de las leucemias, y no he tratado glomerulonefritis ni he tratado leucemias y se me ha olvidado. Y cosas que he necesitado todos los días de mi vida, nadie me las ha enseñado. Nadie me ha enseñado a comunicarme con los pacientes o con las familias. Nadie me ha enseñado a dar malas noticias. Nadie me ha enseñado a dar una ayuda emocional o espiritual. Nadie me ha enseñado. Y todos los días tengo que comunicarme, tengo que dar buenas, malas noticias. Todos los días tengo que ayudar a la gente. Y eso no me lo ha enseñado nadie. Y es aquí donde hay que empezar a aprender eso, en las facultades.
¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de manejar las emociones, las de los demás y las mías, de la resiliencia, de una comunicación efectiva, de dar malas noticias, de esa relación de ayuda, counseling que se dice ahora, ¿no? De la atención al duelo, de la escucha activa, del respeto, la empatía, la asertividad, el trabajo en equipo tan difícil, tan necesario, tan imprescindible. Nadie nos enseña a trabajar en equipo. Y es lo que vamos a tener que hacer toda nuestra vida. Y de la compasión. Lo decía Taira antes, ¿no? ¿Qué es eso de la compasión? Pues es una herramienta que tenemos que tener en nuestro bolsillo todos los días. Esto es lo que llamamos nosotros las human tools, ¿no? Las herramientas de humanización. Y las vais a necesitar todos los días de vuestra vida profesional. Y fuera también, porque nuestra profesión no acaba en el puesto de trabajo. Somos la enfermera para todos, somos el médico para todos, somos... Eso es, ¿no? Y ahora preguntaros, ¿dónde os gustaría trabajar? ¿Dónde te gustaría ser atendido? ¿En un hospital humanizado o no humanizado? Pues esa es una pregunta que surgió hace unos años. Surgió de... Os voy a hablar un poquito por encima del proyecto UCI, que es donde estamos, bueno, pues donde ha surgido toda esta corriente de humanización dentro de los cuidados intensivos. Voy a ver cuánto tiempo me queda. Vale, me quedan 10 minutos. Ángela, perdona, me preguntan desde casa, antes de que te metas con el proyecto UCI, ¿y cómo se consigue, me pregunta Enar, ¿y cómo se consigue que la falta de tiempo, la mala organización sistemática de la práctica enfermera no te impida impulsar o ser motor de ese proceso de cambio en la profesión? Efectivamente, estos son los palos en las ruedas que tenemos todos los días, ¿no? Y a veces la lucha no es solamente a pie de cama, sino la lucha también es en los despachos, ¿no? Es muy complicado, es decir, el cambio del sistema sanitario, de esa maquinaria muchas veces muy obsoleta y que es una resistencia al cambio muy importante, es muy complicado. Pero a veces lo que hay que conseguir no es que cambie el sistema, sino las personas que mueven el sistema, ¿no? Que es lo que os decía antes, ¿no? Esto lleva mucho desgaste, que a veces, os lo digo porque yo llevo, pues desgraciadamente, bueno, afortunadamente, muchos años trabajando y muchos años viendo esto y también, pues desesperándome en muchas situaciones, ¿no? Hay que ser muy insistente y sobre todo no hay que perder el objetivo y hay que ser astuto y demostrar que las cosas que cambian funcionan. El que nos contraten a más personas cuando no nos da la vida para hacer nuestro trabajo es complicado porque los recursos son los que son y el dinero es el que es, pero a veces cuando demuestras que los cambios que estás haciendo funcionan, es más fácil que te contraten a otra persona, ¿no? Es decir, pedir por pedir es complicado. A veces tenemos que actuar, ser un poquito lanzados y hacer cosas, siempre con permiso muchas veces, ¿no? Y demostrar que eso funciona. Y como eso funciona, necesito más personas. Os doy un ejemplo nuestro, ¿no? Nosotros pusimos en mi hospital, en mi UCI, pusimos en marcha hace 2 años, un poquito más, una consulta de síndrome post-UCI, que es algo bastante nuevo, ¿no? Y esa consulta, inicialmente, pensaba la dirección que era innecesaria. Cuando empezamos a mostrarles lo importante que era y el cambio que se producía en los familiares y en los pacientes, cuando les veíamos después en una consulta, empezamos a hacerla, sin permiso, bueno, con permiso, pero sin ningún tipo de medio, se vio que eso era positivo. Y todo eso retroalimentaba nuestro trabajo dentro de la UCI y hacíamos las cosas de forma diferente. Y mejoraban los tiempos de asistencia, mejoraban el pronóstico del paciente. Entonces, todo eso muchas veces tienes que demostrarlo. Y después esta consulta nos han dado tiempo para hacerla, nos han dado material para hacerla, Es decir, que todo esto a veces tienes que demostrar que las cosas funcionan. No puedes ir con un proyecto muchas veces, aunque sea muy bonito, que no tiene una base, que no está sustentado en una base. Y tienes que convencer y tienes que ser muy pesado. Y a veces tienes que ser muy astuto. Y el trabajo, los horarios son los que son leoninos, no acabamos muchas veces a la hora que tenemos que acabar, nos vamos mucho más tarde por dejar las cosas terminadas.
Y eso va a ser muy complicado, porque los recursos humanos yo creo que es la piedra de toque en todas las organizaciones, ¿no? Pero bueno, a veces hay que buscarse los recursos, ¿no? No sé si he contestado. Es compleja, ¿eh? Es una pregunta compleja y que probablemente nadie tiene la solución a esa pregunta, ¿no? Pero bueno, muchas veces la ilusión es lo que nos mueve y la ilusión es lo que yo creo que tiene que hacer que cambien las cosas, ¿no? Y con ilusión se consigue mucho y sin venirse abajo por las negativas, ¿no? Bueno, ¿y qué es el proyecto UCI? Pues, perdonad. El proyecto UCI nace de esta cabeza, que es Gabriel Heras, no sé si le conocéis, espero que le conozcáis más adelante, Gaby. Gaby es una intensivista que hace unos años dijo que él no quería seguir trabajando así, que lo que veía no le gustaba y que esto había que cambiarlo. Y tuvo, aparte de tener un carisma muy especial y mucha capacidad de trabajo y una ilusión tremenda, pues se rodeó de una serie de personas, entre las cuales doy gracias por encontrarme, en las que pensábamos lo mismo y nos pusimos manos a la obra. Y en lo que se basa esto es en pararse y mirar a nuestro alrededor y ver qué es lo que vemos y ver si esto que vemos nos gusta. Evidentemente vemos pacientes que suelen estar presentes, las familias que pueden estar o no estar presentes y nosotros, los profesionales, que más vale que estemos, porque si no esto sería un desastre, ¿no? Entonces todo esto que estamos viendo lo podemos cambiar. Y el proyecto nace con esa idea de cambio, ¿no? De tener una visión integral en este momento, primero de las UCIs, ¿no? Que era nuestro medio de trabajo, para mejorarla, tanto poniendo a las familias, a los pacientes y a los profesionales en el centro de la atención. No es un proyecto de ideas solamente, es un proyecto de investigación, es un proyecto de poner esas ideas en marcha y de cambiar las cosas, ¿no? Por supuesto, multidisciplinar, médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos, arquitectos, diseñadores, psicólogos, fisioterapeutas, es decir, esto es una cosa multidisciplinar e internacional. Los objetivos son sencillos. Primero, por supuesto, humanizar los cuidados intensivos. Luego, servir de foro de encuentro para profesionales, familiares, pacientes. Difundir y hacer accesibles y entendibles los cuidados intensivos a la población. Esto en la pandemia nos ha ayudado mucho. Fomentar la formación de habilidades de humanización, lo que contábamos antes, ¿no? Todo esto que nos enseñan habitualmente, poderlo aprender. Y otros objetivos, pues remotivarnos, ¿no? Remotivar a los profesionales, esa vocación que hemos perdido, volverla a poner encima de la mesa, que la gestión clínica pueda ser humanizada y que sea también el motor del cambio, un cuidado centrado en las personas, investigar, publicar, difundir y aunar iniciativas, ¿no? El proyecto se basa en 3 pilares fundamentales. Por un lado, la formación, la investigación y luego la difusión. O sea, si esto me lo quedo yo para mí y no lo difundo y no lo cuento, pues no vale para nada, ¿no? Y para eso, afortunadamente, hoy por hoy contamos con la ayuda de las redes sociales, de congresos, conferencias, todo esto se ha ido difundiendo como la espuma, ¿no? Y estas son las 8 áreas de trabajo y de investigación del proyecto. Y estas, aunque son diseñadas y pensadas inicialmente para la UCI, se pueden trasladar a cualquier ámbito sanitario, ya sea hospitalario o extrahospitalario, a cualquier ámbito sanitario. El primer punto, el primer objetivo, nosotros lo llamamos la UCI de puertas abiertas. ¿Por qué? Pues porque las UCIs han sido sitios cerrados a cal y canto para las familias, incluso para otros profesionales y también para nosotros que estábamos dentro. Estábamos ahí como en un gueto metidos y todo pasaba ahí dentro, era como un mundo aislado y cerrado, y eso es absurdo, es absurdo. Entonces, durante los últimos años nos hemos puesto este objetivo, ¿no? De ampliar y de flexibilizar los horarios de acompañamiento familiar, ya no de visita. La familia no es una visita, la familia es familia y necesita estar al lado del paciente. Tanto para el paciente, porque es beneficioso para el paciente, porque es beneficioso para la familia y porque es beneficioso para nosotros, los profesionales. Esto es algo obsoleto y absurdo y tenemos que permitir que las familias estén dentro y formen parte del equipo. La segunda área de trabajo es la comunicación. La comunicación en los UCIs, evidentemente, como sabéis, es fundamentalmente con las familias, es a los que informamos. Y esa comunicación muchas veces lleva malas noticias que no sabemos dar.
Y esa comunicación tiene que ser una comunicación basada en el respeto, en la empatía y en la autenticidad. No podemos contar mentiras, tenemos que contar la verdad, pero tenemos que saber cómo contarla y que sea una comunicación, no una información, sino una comunicación, algo bidireccional. Tenemos que estar abiertos a escuchar, que no escuchamos nunca, solo hablamos y soltamos la información. Tenemos que recibir información también nosotros. Y tenemos que hablar con los pacientes, que son los grandes olvidados y tienen esa incertidumbre, tienen ese dolor, quieren saber qué les pasa. Y pensamos que para no hacerles daño, para no aumentar su sufrimiento, vamos a no decirles lo malitos que están. Pobrecicos. Pues a mí me gustaría que mi médico o mi enfermera me contara qué es lo que me está pasando. Que me lo supiera contar, evidentemente, pero que me lo contara porque es mi problema, es mi vida, ¿no? Y luego la comunicación entre los profesionales. Tenemos que trabajar en equipo, vamos a trabajar en equipo. Y la comunicación entre nosotros es vital para que podamos hacer bien las cosas. Y si no nos comunicamos de una forma clara, efectiva, concisa, no vamos a llevar el objetivo adelante. Y es muy importante. Y nunca os olvidéis esa frase que dice: las palabras se las lleva el viento. No, las palabras no se las lleva el viento. Todos tenemos en la cabeza una palabra, algo que nos ha dicho alguien y que no se nos va a olvidar nunca. Es muy importante cuidar lo que decimos y cómo lo decimos. Muy importante. Este tercer punto va muy ligado al primero. Bueno, es un punto evidente, ¿no? Perdona, es el siguiente el que va muy ligado al primero. Este es un punto evidente. O sea, tenemos que intentar proporcionar bienestar a los pacientes y a las familias también, dentro de este contexto de dolor, de sufrimiento, de incertidumbre. Tenemos que proporcionar el mayor bienestar que podamos, pero no solamente un bienestar físico, no somos solo unos cuerpos, somos alguien que tenemos una mente, tenemos un comportamiento, tenemos una psicología, tenemos problemas también espirituales y todo eso tenemos que atenderlo y eso siempre lo olvidamos. Pensamos que con darle un analgésico hemos conseguido todo y no es eso. Muchas veces necesitan ser oídos, ser atendidos, ser escuchados, ¿no? Y eso tenemos que aprender a hacerlo. Este es el punto que os decía que está muy ligado con el primero. Si nosotros abrimos las puertas, ya sea a la UCI, ya sea a las salas de hospitalización, ya sea a las urgencias, y para que esté la familia presente, la familia es nuestro aliado. Yo siempre la defino como una navaja suiza, una navaja multiusos. Son capaces de hacer 1000 cosas, porque la familia cuida antes del proceso de la enfermedad, la familia va a cuidar después, y ¿por qué no va a poder cuidar durante? Aprender a cuidar durante. Tenemos que ponerlos a jugar en nuestro equipo. Hay una iniciativa muy bonita que son escuelas de familias en las que se enseña a los familiares determinados cuidados que va a necesitar el paciente después. Y eso es muy importante, ¿no? La familia es una herramienta, no os podéis imaginar. Las UCIs están llenas de delirio, pacientes que están, pues con sus alucinaciones, su delirio por la medicación, por el proceso, lo que sea. La familia es la mejor herramienta antidelirio. El acompañamiento de la familia, el estar la familia es el mejor aliado nuestro. El quinto punto sería el cuidado del profesional. Ya hemos hablado de esto, no voy a insistir. Tenemos que ser cuidados para poder cuidar. Sexto punto, esto lo hemos visto ahora en esta pandemia de una manera muy patente. Vemos las secuelas de los pacientes que han sufrido COVID de una forma muy, muy llamativa, ¿no? Todas esas secuelas físicas que vemos, pero también hay secuelas psicológicas, también hay secuelas cognitivas. Todas esas secuelas no solamente se producen en los pacientes COVID, todo esto lleva produciéndose en los pacientes críticos o en pacientes no críticos hospitalizados durante muchísimos años, toda la vida. Y es ahora cuando parece que lo estamos viendo. Esto lo tenemos que aprender a prevenir dentro de los hospitales, dentro de las unidades de cuidados intensivos, seguir después, tratar después y ayudar después. El trabajo es multidisciplinar, la familia está muy implicada, no hay solamente un síndrome de postcuidados intensivos del paciente, sino también de la familia. Y hay muchas iniciativas en marcha en mi hospital, grupos colaborativos, internacionales, que están tratando este tema. Séptimo tema, pues tenemos que aprender
o intentar cambiar el sitio en el que estamos trabajando. No es lo mismo ni trabajar ni estar en un sitio masificado, sin intimidad, con ruido, con estrés palpable, a un sitio como este. Cualquier paciente, cualquier familia preferiría estar en esta habitación que no en ese mare magnum. Y nosotros trabajar en un sitio ordenado, tranquilo y limpio, ¿no? Que no en un caos, ¿no? También nosotros, o sea, no nos gusta trabajar ni descansar en estas condiciones, es un poquito exagerado, pero realmente muchas veces no tenemos un sitio donde podernos sentar y estirar las piernas durante 5 minutos, ¿no? Y también las familias, o sea, eso de estar hacinados a una puerta, de pie, esperando, cuando podemos proporcionarles unas salas que nosotros llamamos más salas de estar que salas de espera, ¿no? Salas donde puedan, bueno, pues estar descansando, esperando, que puedan tener cierto grado de intimidad, ¿no? Y a veces cuando la infraestructura no la podemos cambiar porque no podemos tirar tabiques, pueden surgir ideas muy imaginativas que nos ayudan a que el paciente pueda estar más cómodo, pues como esos paneles o esos murales que nos ayudan a que el paciente se pueda por lo menos evadir, ¿no? Y el último punto, que son los cuidados al final de la vida. Todos nos vamos a morir y todo el mundo se va a morir. Nosotros, nuestros pacientes, nuestra familia, todos nos vamos a morir. Es algo que está ahí y aunque no lo queramos, va a suceder. Como decía Borges, la muerte es como la siesta, una costumbre que tiene la gente, ¿no? Pues eso, ¿no? Nos vamos a morir. Y nuestra labor en esa parte final de la vida es fundamental. Muchas veces se piensa que cuando un paciente se va a morir ya no hay nada que hacer. Hay muchísimo que hacer. El objetivo es diferente, el objetivo ya no es curarle. El objetivo es ayudarle en ese tramo final de la vida y hacer que ese tramo final de la vida tenga sentido, que se sienta querido, que se sienta acompañado, que se sienta cuidado. Todo eso es una labor completamente distinta, pero primordial. El final de la vida es un momento único y hay muchas cosas que podemos hacer, hay muchas iniciativas que se están viendo, ¿no? Pues eso de los últimos deseos, cosas que hay que tener en cuenta, que la gente que, bueno, pues también tiene que saber que se va a morir y puede tener deseos en ese último momento y si está en nuestra mano ayudarles a cumplirlos, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que lo que hay que poner en valor son los cuidados paliativos ahora mismo. Esos cuidados paliativos son fundamentales, son fundamentales. Estas son las palabras de un paliativista. Creo que el mantra que predomina en intensivos en general, sobre todo en los médicos, y no los que estáis aquí, pero los que no han venido, es: este paciente no se me muere en mi turno. Este es el mantra. Bien. Esta persona hay que mirarla con compasión, porque este no se me... es que esta persona está siendo un impostor, se ha puesto en lugar de Dios y esto es bastante difícil y además siempre acaba fatal, porque como se le va a morir va a quedar muy tocado. Solamente las personas que... el cambio de mantra que os propongo es: como vemos que va a morir, vamos a juntos procurar que muera bien, con los suyos y bien acompañado. Este es un buen cambio de mantra que yo os propondría. Eso es, ¿no? Este es Enrique Benito. Espero que le podáis disfrutar. Si lo buscáis en redes o en YouTube, bueno, tiene 1000 conferencias, es una gozada escucharle. Es un oncólogo que se ha dedicado durante muchísimos años a los cuidados paliativos, es una mente privilegiada y bueno, a mí por lo menos me ha ayudado mucho a entender qué es esto, ¿no? O sea, ese tramo final de la vida por el que pasamos sin querer mirar, sin querer verlo, de puntillas, pues pasamos y damos un poquito de analgesia y nos vamos. Es un tramo importantísimo y nuestro papel es fundamental. Todos nacemos una vez y todos nos morimos una vez y tan único como el nacimiento es la muerte, ¿no? Y todo esto que os he contado de los cuidados intensivos es absolutamente trasladable a todos los ámbitos sanitarios, a todos, y de eso se trata, ¿no? Se trata de que esto se contagie y así está siendo pues en otras iniciativas, en otros puntos como pueden ser las urgencias, como puede ser hasta la gestión, la oncología, la radiología y también fuera de la sanidad. Hay proyectos también de humanización dentro del campo de la policía, que fijaros si es diferente al nuestro, o de la justicia. Es decir, que esto es una necesidad no solamente dentro del mundo de la sanidad, sino una necesidad social, una necesidad de nuestra sociedad, ¿vale? Y por último, quería acabar
Pues con Gaby que es el promotor de todo esto, ¿no? Que pues es una persona muy especial, que ojalá podáis seguir y ojalá podáis conocer, espero que sí. Y bueno, esta es una conferencia, un TED que dio en Valladolid sobre el cuidado del invisible ya hace unos cuantos años, hace ya 6 años. El sufrimiento es una cosa absolutamente subjetiva, que es universal, pero es de interés general. Y entonces yo, dándole vueltas a la cabeza, digo, vale, ya está, ¿y qué hacemos? Y bueno, tenemos que recuperar, entre todos, el poder de los sentidos, que la objetividad científica y la velocidad en el trabajo ha hecho que dejemos a un lado. Tenemos que volver a mirar, a escuchar lo que se dice y lo que no se dice, a oler y a palpar las necesidades de nuestros pacientes, de las familias y de los profesionales. Y entre todos ustedes y nosotros tenemos que hacer la revolución de la emoción. Tenemos que hacer un movimiento social y una labor educativa que ponga en valor el cuidado de lo invisible. No se trata de salvar vidas o del éxito o del fracaso. Se trata de luchar por conseguir pasar de una sanidad ejemplar a una sanidad excelente y centrada en las personas, donde las emociones de todos nosotros no estén metidas en un armario. Desde febrero de 2014, un grupo de personas nos pusimos a trabajar para personas y nos pusimos a hacer visible lo invisible. Y lo llamamos, a este movimiento, lo llamamos Proyecto UCI, escrito con H de humano, que casualmente es la letra muda. Y empezamos a pensar y a buscar cómo sería esa UCI amable, esa UCI excelente. Y se haría mejorando la comunicación entre todos nosotros, abriendo las puertas y dejando que las familias se impliquen y ayuden en el cuidado. Tendríamos que implementar lo intangible, cosas como la música, porque ¿quién no tiene una canción que le cura? O la atención de los psicólogos dentro de las unidades. Tendríamos que formar a los profesionales en relación de ayuda, trabajo en equipo, escucha activa, empatía, compasión. Y por último, tendríamos que naturalizar lo inevitable, darle espacio a la muerte, pensar en ella y pensar que los cuidados al final de la biografía implican seguir cuidando de forma intensiva pero con otros objetivos. Tenemos los mejores medios, tenemos la mejor tecnología, los mejores profesionales y solo nos falta el mejor trato. Y la buena noticia, amigos, es que depende de nosotros. Porque juntos sumamos más y juntos hacemos posible el cambio. Mi sorpresa fue que esta idea tan simple, tan lógica y tan redonda se fue extendiendo por toda la geografía española y ha ido traspasando fronteras y resonando e incendiando el corazón de miles de personas. Porque como dice nuestro logo, el logo del proyecto, nuestra arma más poderosa no se ve. Estoy hablando de nuestra alma humana en llamas. Muchas gracias. Y acabo ya. Solamente deciros que a lo largo de los siguientes años de vuestra vida penséis en esto. Penséis por qué os levantáis por la mañana para ir a trabajar o por la noche para ir a trabajar. ¿Qué es lo que os mueve a hacer esto? ¿Cuál es vuestro norte? Ahora está muy de moda lo del Ikigai, ¿no? O sea, ¿cuál es vuestro Ikigai? ¿Cuál es vuestro motivo para ser felices? Y si habéis elegido esta profesión es porque queréis ayudar a los demás. Y eso es lo que os tiene que mover. No se os olvide. Y eso es lo que hará que hagáis las cosas de una forma diferente y que todo lo que pase a vuestro alrededor pueda cambiar. Y nada más, muchísimas gracias. Espero que
que estas jornadas vayan muy bien y estoy a vuestra disposición y el proyecto en general está a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Muchas gracias.